Huachukua, Antin, Sulutu, programa NACA, presencia indígena canara, la Asamblea Nacional NACA. Ani Guayale, Inspola, Yoto, Injana, Guayamatzamen. De nuevo, acá el programa de presencia indígena canara, la Asamblea Nacional, para los usuarios y usuarias de este programa que siempre nos ven. Estamos aquí nuevamente. Y en esta oportunidad, aquí estamos en un sitio muy especial, en un sitio que es el Palacio, imagínense ustedes, los indios en el Palacio de las Academias. Yo creo que es interesante que todo el mundo sepa, Noelí, que puede venir aquí al Palacio de las Academias y que aquí hay una cantidad de gente en la hemeroteca, en la biblioteca, en la Academia de la Física, de la Matemática, de la Medicina, de la Historia, de la lengua castellana, ¿verdad? Y que hay una gran riqueza en este lugar. Yo me quedé sorprendida porque a la entrada, bueno, por mi, tú sabes cómo soy yo, mi natural curiosidad, me puse a hablar con Gloria Márquez, que es la encargada de la hemeroteca, Nurimar Rodríguez, que es la encargada de la biblioteca, estaba allí también Inés María Pérez, que es del área de restauración, y estaba también Douglas Enríquez. Y de verdad que fueron muy generosos con su conocimiento, me contaron un poco, me quedó ese sabor de buscar y buscar. De seguir investigando. Sí, sí, me dijeron que en principio este lugar aparentemente se construyó en el siglo XVII y en principio este era un convento, es lo que creo, no estoy tan segura, pero bueno, los usuarios y usuarias también investigarán y traerán a sus niños para acá y a los jóvenes a averiguar si eso es exactamente así. Aparentemente este era el convento de San Francisco, posteriormente deja de ser convento y pasa a ser la sede de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, entonces uno se imagina que estuvo, tiene que Pero haber, antes funcionó el Congreso. Parece que posterior, bueno, exacto, antes funcionó durante una época muy breve, parece que funcionó aquí el Congreso, creo que en el gobierno de los Monagas. E incluso parece ser que aquí hubo un enfrentamiento muy fuerte, de verdad que uno camina por estos espacios que son tan bellos y uno siente todavía esa presencia, por aquí debe haber espíritus, ¿tú no crees? Sí, así dicen, pero son espíritus buenos, claro, ¿verdad? Y entonces, por eso que estamos aquí. Claro. Y de alguna manera la presencia indígena, de alguna manera va a contribuir, ¿no? Como nosotros creemos en la espiritualidad, por si acaso algún perverso, algún malo haya estado aquí, ¿no? Sí, debe haber, bueno, y todavía esos espíritus deben estar por allí y muchos de ellos deben ser para proteger. Por ejemplo, allá abajo está la estatua de José María Vargas, que cónchale, José María Vargas dio un gran aporte a la historia de la medicina de este país, ¿no? Pero yo la verdad que la primera vez que entré aquí, en estos pasillos que son tan silenciosos, te digo que sentí algunas presencias, ¿no? Pero no me sentí mal, sino que me provocó seguir investigando. Entonces ellas me comentaron también que hubo un suceso aquí muy fuerte en esa época que funcionó el Congreso, parece que hubo un enfrentamiento y como resultado de ese enfrentamiento parece que murieron una cantidad de diputados aquí en este lugar, ¿no? Cosa que bueno, que no quisiéramos que ocurriera, que hubiese ocurrido ni que ocurra, que muera nadie, ¿no? Pero aparentemente eso sucedió, habría que buscar por qué, no sabemos las causas. Posteriormente, esto fue sede de la Universidad Central de Venezuela, entonces uno se imagina que aquí debe haber estado, pues, Bolívar, que por aquí debe haber pasado José María Vargas, debe haber pasado José Antonio Ramos Sucre, Cruz Almerón Acosta, Cecilio Acosta, Rufino Blanco Fombona, Pedro Milocol, quién sabe cuánta gente. Claro, ¿no? De todos modos, a los historiadores que nos escuchan no nos hagan críticas, ¿no? Nosotros claro. También estamos soñando y no estamos ofendiendo la historia de este país, ¿no? Pero en una investigación de 5 minutos, ¿verdad?
donde Sí. con todo el respeto, imagínate, a investigadores que están aquí de años y ¿verdad? que tienen grandes bibliotecas. Cada academia, según tiene su hemeroteca y su biblioteca, imagínate tú. Sí, No, vamos a tener que venir aquí porque yo creo que es interesante, esto me ha motivado mucho y yo les agradezco tanto al equipo, al director, al productor, al equipo, a los camarógrafos de Presencia Indígena que me hayan traído a este lugar, porque a mí no se me hubiese ocurrido. Me llamó la atención que yo le decía, ¿no?, que lo que yo no soy especialista, no soy historiadora, pero lo poco que yo he leído es que cuando Francisco de Miranda llegó aquí, a Falcón, las dos mujeres que lo atendieron a él en la cocina fueron dos mujeres indígenas caquetías, según lo que leí. Y esas dos mujeres caquetíos, ellas me imagino que conversarían, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención esa bandera que luego Miranda también trajo, y esa bandera donde aparecía una indígena sentada en una piedra. Para nosotros, el pueblo guayú, la piedra significa el deseo de larga vida. Cuando una jovencita llega a la pubertad y se sienta sobre esa piedra en la madrugada para darle su baño, es un deseo de larga vida. Entonces yo digo, ¿sería casualidad del que diseñó eso, del que ilustró esa bandera? ¿Sería Miranda que le dio esa idea? ¿Serían estas mujeres caquetíos? ¿Quién sabe quién sería? Son tantas preguntas. Entonces ¿no? yo creo que eso a lo mejor aparece, ya yo le di una tarea a las de la hemeroteca y a las historiadoras, creo que se entusiasmaron como para seguir investigando, porque esto forma parte de una realidad y nosotros tenemos que estudiar y combinar la historia, y también eso me hace pensar que en qué momento hay cosas que nosotros sabemos, los pueblos indígenas lo sabemos por los ayechi, los cantos, lo sabemos por las narraciones orales, lo sabemos por lo que los ancianos han narrado, pero también hay la investigación, los documentos bibliográficos. Entonces habría que buscar las dos cosas, porque de pronto allí se encuentra y se complementa esa información. Sí, señor. De modo que, oye, estoy muy contenta, y esa es la explicación para los usuarios y usuarias del programa de Presencia Indígena, que nosotros siempre le damos una importancia a los lugares donde estamos. Entonces, por eso hablamos un poco, aunque de manera muy resumida, y por una investigación de 5 minutos que hizo Rosita, sobre lo que es este local del Palacio de las Academias. Entonces, vamos a una pausa y ya volvemos. Aleje nuevo a Chucuajoro. Qué bueno. Aniguaya, Aleje, Huachucua, Suru, tu programa Presencia Indígena, Mnaca, esa Traguayú, Apo, Internet quiera. Aquí estamos nuevamente en otro espacio, en un segmento del programa de Presencia Indígena. En esta oportunidad tengo el honor de traerles a ustedes, de compartir un poco algunas reflexiones con Tito Pollo. Tito Pollo es un indígena cariña del estado Anzoátegui, un dirigente nacional muy reconocido, una persona a quien conozco desde hace muchos años, muchos años. Lo conocí desde muy joven, oye, desde el año 78 lo conocí a él en un evento en Paraguaypoa, y siempre, bueno, hemos venido trabajando juntos
él, como decimos, la familia Pollo, ¿no? Que son varios, está el diputado José Pollo, y está su hermana Morela, que es una persona que se ha dedicado a estudiar las letras y es una poeta. Entonces es muy interesante esta familia, hemos estado en Anzoátegui y en Bolívar, donde ellos comparten ese territorio. Entonces, en esta oportunidad hemos invitado a Tito Pollo porque nosotros este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas como un gran logro que hemos tenido en la revolución bolivariana, en este proceso de cambio y de transformación que estamos viviendo bajo el liderazgo del hermano presidente, para mí el hijo de la esperanza, Hugo Chávez. Pero esto tiene su historia. Los logros y los derechos de los pueblos indígenas tienen una referencia, que es nuestra organización indígena. Primero tuvimos que organizarnos, pero no quiere decir que tenemos una estructura y una organización tradicional, pero era una organización que no era aceptada por nuestros hermanos alígüenas. Entonces tuvimos que hacer y estructurar, promover las organizaciones indígenas que pudieran registrarse y pudieran tener sus estatutos, porque el gobierno, las instituciones nos exigían a nosotros que quién nos autorizaba, cómo podíamos ser los voceros de esas organizaciones, y por eso tuvimos que hablar de eso. Tito Pollo fue directivo de esas organizaciones, y entonces quisiéramos oírte a ti, Tito, ante los usuarios y usuarias del programa, un poco para que cuente cuál ha sido tu impresión sobre CONIVE y todo el trabajo que se ha venido haciendo. Tura por emantu da sakari con cariña, pasporo da sakari con Venezuela pono con viene boruquae ero que tocó me o bañe y oye que ero poco viene ero coñe presencia indígena auranta boruquae. Muy buenas tardes a todos mis hermanos cariña e indígenas de toda Venezuela, quienes están viendo este programa, y tengo el honor pues de estar en este programa de presencia indígena dando testimonio de lo que ha sido pues el proceso de lucha que se ha encaminado desde hace más de 30 años, ¿no? Y eso no es ley, ¿no? Por supuesto que tenemos que decir que lo que estamos enarbolando desde hace 30 años es la bandera de lucha que tuvo Guaycaipuro, Nigales, Yaurepara, Urquía, Paramaconi, ¿verdad? Porque ellos, desde que llegó el invasor aquí, cuando llegó ese imperio español, estos hermanos, estos guerreros, estos abuelos indígenas, ellos lo enfrentaron. Y ahora, en este momento, nos toca a un grupo de nosotros. Sí, así es. Bueno, lógicamente nos han dejado como herencia la continuidad pues, de la lucha por los derechos y reivindicaciones de nuestro pueblo, ¿no? Y eso. Ya lo decíamos de que, bueno, en primera instancia, pues nosotros nos hemos formado en vamos a decir, una escuela que hoy en día pues le hemos denominado el Consejo Nacional de Venezuela, CONIVE, que tiene pues una, no larga, sino una corta historia, pero bastante sustanciosa, ¿no? Sustanciosa porque ya tenemos 20 años haber constituido esta organización multiétnico, podemos decirlo, pues está conformado por los diversos pueblos que conforman el pueblo venezolano, lo cual pues costó, pues como toda organización de carácter social lleva su tiempo en conformarse, en que muchos dirigentes de pueblos indígenas, en medio de esa diversidad de lenguas que hablamos, ponernos de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo hacia dónde o cómo hacer para poder lograr que el Estado y el gobierno venezolano nos escuchara, ¿no? Hacernos escuchar. Si yo, por ejemplo, como cariña, para poder hablar con un aguayú, tengo que aprender guayú, o hablar con un pemón, o hablar con guarao. Porque entre nosotros sí, mismos somos diversos. Exacto, ¿no? Y eso nos costó primeramente buscar como un lenguaje común para podernos entender y expresar nuestras inquietudes. Y cuando comenzamos a identificarnos y expresarnos a través de nuestra característica indígena, entendimos que sí era una gran necesidad pues, de constituirnos en un proyecto organizativo, ¿no? Y de ahí surge el CONIVE. Pero antes del CONIVE se hizo el COCONIVE, ¿no? Que es
Sí, la comisión organizadora del Consejo Nacional Indio de Venezuela, y ahí viene sí. Coconibe. Y además habría que decir, ¿no?, que en 1979, en compañía de Ali I, nosotros estuvimos en Paraguaypoa cuando surge la idea de que se debía constituir una organización nacional, y ahí se comienza a hablar también de que había que incluir los derechos en la Constitución. No sabíamos cómo, no hablábamos de una constituyente, no lo sabíamos, Sí. pero hablábamos de la necesidad, o sea que fue como el resultado, Tito, de las angustias y de las situaciones que vivían los indígenas. Porque, por ejemplo, los niños en las escuelas les pegaban con palmetas porque no debían hablar el idioma, nos decían, denigraban de nosotros y nos decían que debíamos civilizarnos, que debíamos vestirnos de otra manera y no andar con esos trajes. O sea, era como toda una persecución que se hacía allí de nuestras culturas. Entonces nosotros, pues lo que hemos hecho es justamente decir, bueno, ¿cómo hacerlo? En la búsqueda de ese camino, ¿verdad?, fue cuando nosotros decidimos que sí, que era necesario fundamentalmente constituir una organización nacional. Por supuesto que antes de eso, ya desde el 62, 63, existían 2 o 3 organizaciones locales. En el 63, que creo que era el Movimiento Indígena de Guayana y el Comité de Defensa del Guajiro, sí, que después se convirtió eso en el 71 en la Asociación Indígena Zuliana, porque bueno, el Comité de Defensa del Guajiro solo entonces tenía que ver con los guajiros, para nosotros lo que son los guayú, pero decidimos que debía de hacerse, era una asociación indígena zuliana, porque en el Zulia habían 5 pueblos indígenas, entonces estábamos marginando a los otros pueblos indígenas. Sí, sí, así ha sido pues todo este proceso de acercamiento y construcción, ¿no? Y yo creo que hoy pues celebramos bastante el protagonismo masivo que hemos tenido los pueblos indígenas en esta nueva república que estamos construyendo, ¿no? Aún, digo aún porque ahora es que nos falta pues tejer esa red, ¿no? Yo recuerdo de que lógicamente nosotros luchamos mucho, vociferamos mucho, ¿no? Del por qué nosotros no aparecíamos en la Constitución, ¿no? En la Constitución del 61 y eso, ¿no? Y eso era y veíamos que por esa razón, el no aparecer en la Constitución, es que nos sentíamos excluidos y demasiado, digamos, difícil que pudiéramos participar en los procesos, digamos, de participación política, participación económica, cultural, y para poder estudiar pues en los centros de estudio superior y eso, ¿no? Y todo eso era difícil para nosotros, ¿no? Por eso es que hoy en día, a 10 años, pues este proceso revolucionario, vemos que tenemos muchas oportunidades, pero esas muchas oportunidades también nos cuesta, porque esta es una sociedad que siempre ha sido excluyente, ¿no? Eso